Y me gustaría saber desde cuándo inició tu pasión por este deporte. Si antes de las MMA practicabas algún deporte, si mirabas, no sé, tal vez algún atleta en tu familia o algo. Pues siempre me ha gustado el deporte desde muy chico. Yo empecé a entrenar fútbol desde los 8 años hasta los 18. Era arquero, portero. Entonces toda mi vida jugué fútbol. Desde los 8 como hasta los 18. De ahí siempre en la escuela fui muy activo. Me gustaba jugar básquet, natación. Hacía fútbol también, entonces siempre me ha gustado el deporte, siempre me he inclinado por el deporte. Y bueno, un día esto estaba en la segunda división en Ecuador, jugaba en segunda categoría y vino un coach nuevo, sacó a algunos jugadores, entre esos estaba yo. Y de ahí, después de jugar fútbol, vi una academia de MMA. Y entonces de Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu en Ecuador, y me metí por hobby, por diversión a Muay Thai. Entonces desde como los 18 años, entonces ya prácticamente llevo 10 años en este deporte, desde que comencé como amateur hasta ahora profesional. Pues esa ha sido toda mi carrera, desde los 18 creo que comencé a empezar a tener peleas de Muay Thai amateur en Ecuador. Pero fue pura diversión, Sí, dices. como pura diversión nomás. Y después de fútbol comencé a estudiar también. Estaba estudiando Derecho en la universidad. Llegué como hasta segundo semestre nomás. Bueno, no me acuerdo, era como tercer semestre en la universidad. Y de ahí trabajaba también. Trabajaba con un juez de asistente. Le ayudaba a él. Asistente particular, no era algo fijo, pero igual ahí tenía mi trabajo y mi estudio. Y comencé a pelear amateur. Entonces, cada vez que peleaba amateur, yo dije, me gustaba mucho este deporte, me gusta mucho este deporte. Comencé a pelear después amateur en Panamá, internacional. Y luego cuando tuve una pelea por cinturón amateur en Panamá, entonces ahí dije, no, me voy a dedicar 100% a entrenar, porque cuando trabajaba y estudiaba, entrenaba nomás 3 veces a la semana, no era todos los días, y solo una sesión al día. Y ya cuando me dijeron que iba a pelear por cinturón amateur, ahí decidí dedicarme 100% al MMA. Salí de estudiar, dejé de estudiar, me salí porque igual ya me estaba quedando en una materia. Sí. Ya me estaba quedando en una materia, entonces dije, no, esto no es lo mío. No es lo mío, no es lo mío. Oye, ¿cómo lo tomó tu familia eso? Pues mi mamá sí un poco, no, que tienes que estudiar, es que mi mamá tiene su título y todo, entonces ella siempre le ha gustado eso, que nosotros, bueno, mis hermanos también, que estudien y que tengan su título, pero ya, pues cada uno decide la vida que quiere y como sea feliz. Entonces, mi mamá sí me dijo, no, ¿por qué te metes a este deporte? Que te van a desfigurar la cara, que esto. Pero mi papá siempre me ha apoyado, él siempre me ha apoyado desde que jugaba fútbol. Entonces, él dijo, si yo lo quiero hacer, pues hazlo, es lo que tú quieres hacer. Dale, hazlo. Entonces ahí dejé de estudiar, dejé de trabajar y me dediqué 100% al MMA, a entrenar todos los días, y daba clases en Ecuador. En una academia, ahí daba clases, me pagaba, o sea, de ahí ganaba un poco de dinero para seguir entrenando. Y de ahí ya peleé amateur, gané, y de ahí ya me dediqué al 100% de MMA, a dar clases en Ecuador y a entrenar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a practicarlo por gusto, entrenar por gusto, por diversión, a tu pelea por campeonato amateur? Yo creo que fue casi como 2 años. 2 años. 2 años que me dediqué hacia amateur, a trabajar y a entrenar, a trabajar y estudiar, y entrenaba cuando podía. Ya después de eso, sí, después creo que de 2 años, ahí creo que hice 1 año más de amateur, y de ahí ya salté a profesional en Ecuador.
Sí, ¿y recuerdas cómo fue la vez que te dijeron de ya vas para profesional? ¿Fue por ti o alguien te empujó a dar ese salto? La verdad, el coach que tenía en Ecuador, él quería que haga un poco más de experiencia amateur, pero yo ya quería saltar, ya quería pelear profesional, entonces yo dije, no, yo quiero ya pelear profesional, quiero debutar. Entonces yo prácticamente fui yo que me impulsé a dar ese paso para la pelea profesional, para comenzar la carrera profesional y pues empecé en Ecuador, hice algunas peleas allá en Ecuador y luego de eso ya salí para México, vine para acá, para México. Ok, y ya tenías experiencia en hacer temas internacionales, ¿no? Por lo que nos decías que ibas a Panamá desde el amateur, que es algo que no me había tocado escuchar a mí. Normalmente las peleas amateur son incluso de que ni siquiera salen de su propia ciudad, de que todos están agarrando práctica, vamos a decirle, dentro de su ciudad. Y ahora sí ya en profesionales, cuando, ok, me voy a la capital del país o empiezo a salir, pero desde amateur, entonces ya traías esta experiencia, pues. Sí, pues en Ecuador hice algunas amateur, así mismo con protección, con canilleras, casco. Hice algunas también amateur, peleas de Muay Thai en Ecuador. Y ya luego de esas peleas que hice ahí en Ecuador con protección y todo, ya ahí ahí salté como a pelear. Es amateur igual, pero ya en Panamá internacional ya era sin protección, pero eran 3 rounds de 3 minutos en un evento allá en Panamá. Entonces, aunque seguían siendo amateur, ya no era protección. No, ya no era protección, era casi profesional, pero eran solo la diferencia que eran 3 rounds de 3 minutos. Ok, entonces eran profesional, pero sin contar para el récord, vamos a decirle. Porque sí, uno tiene la percepción de que si es pelea amateur, ok, es con toda la protección y todo, pero no, ya era así prácticamente una profesional. Sí, era. Que algo que notamos raro en tu récord fue que tienes una pelea profesional cancelada como un año antes de iniciar tu carrera profesional. En 2017, en Tapology, aparece que ibas a tener una pelea profesional incluso antes de la pelea por el título amateur, todo esto, y aparece como cancelada. ¿Eso qué fue lo que sucedió? Pues iba a pelear, iba a debutar en Ecuador en un evento que hicieron en Ecuador profesional. Ya me querían poner en cartelera profesional. Yo dije que sí, ya quería pelear, ya quería debutar. Pero no sé qué habrá pasado con el rival, creo que no pudo pelear, entonces por eso que la cancelaron. Ya, de hecho, sí, ese rival, al meternos a su récord, nunca peleó. O sea, solo tiene una pelea cancelada y ya, ese es todo su récord profesional. Sí, creo que más hacía Muay Thai en Ecuador. Ya, sí. Sí, es que eso es más o menos... Bueno, antes era muy difícil encontrar en Ecuador gente que ya esté peleando carrera profesional. Casi no hay mucho. Ahora creo que se ha impulsado más el MMA en Ecuador. Ya, y desde ese entonces tú ya te sentías preparado, lanzarte directo a profesional, a lo que vienes. Sí, yo ya quería debutar profesional, ya quería hacer carrera más que todo y pues ya, a este deporte que yo elegí, que me gustó, entonces ya quería dar ese primer paso. Perfecto, entonces ya estás... Ya pasas todo esto de ir para Panamá, empiezas con tus peleas profesionales. ¿Recuerdas cómo fue para ti la preparación para tu primer pelea profesional? Pues sí, recuerdo, pues la verdad en Ecuador, todavía cuando entrenaba y debuté en mi pelea profesional, creo que no tenía una buena preparación como después aprendí. Pues solo me cuidaba más o menos en la comida, entrenaba creo que 2 veces nomás al día. Pues no tenía control, no sabía qué comer no sabía trabajar como más profesional, acondicionamiento físico y todo eso. Entonces, yo creo que sí entrenaba, pero no era como en sí profesional, porque yo creo que eso es lo que nos falta un poco en Ecuador.
como las personas que empiezan saber cómo comenzar una carrera profesional. Pues es bueno saber desde amateur cómo tienes que entrenar, cómo tienes que comer, cómo tienes que descansar y todo eso. Entonces, todo eso es muy importante. Yo creo que cuando estaba en Ecuador no tenía la preparación adecuada, solo entrenaba lo que sabía, lo que aprendía en ese momento y comía sí, nomás ahí lo que sabía. Sí, eso nos hemos estado dando cuenta que en toda Latinoamérica, desde México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Guatemala, que en la gran mayoría de peleadores se repite esto, que en sus primeras peleas no tenían información de cómo hacer un corte de peso, un sauna impensable. O sea, era de, ok, ocupo dar este peso, bueno, con tantos días de anticipación empiezo a comer menos o a subir más los entrenamientos, pero no con una preparación como tal, pues ya profesional, cuando ya les está contando para su récord realmente. ¿Tú cómo mirabas en ese entonces a tus rivales? ¿Los mirabas que tenían esa misma falta de información o a ellos los llegaste a mirar más preparados? Pues yo nunca cuando comencé a pelear allá en Ecuador, nunca me metí a sus perfiles, ni sabía nada de ellos. Solo, bueno, veía algunas peleas nada más, pero como yo pensé que como era en Ecuador mismo, entonces quizás no tenga la misma... Ya. Tenga quizás la misma preparación que yo. O sea, quizás no sepan cómo poder trabajar más profesional. Sí, porque una preparación profesional ya en este momento lo notas, que llegan un día antes y todos deshidratados y al día siguiente ya súper enormes, ¿no? Que notas que hicieron una preparación profesional. Entonces, en ese entonces se miraban muy parejas las situaciones. Sí, sí. Y en ese tiempo también cuando peleaba Mateo, bueno, cuando peleé profesional en Ecuador, ¿no? Estaba un poco gordo, ¿me entiendes? Un poco gordito, así, sí. Sí, como una preparación física adecuada, no sabía cómo trabajar en sí. Entonces, ¿peleabas en una categoría más arriba? Sí, cuando peleé, creo que cuando debuté, creo que peleaba en 70 kilos. En amateur peleaba en 77. No. Siempre estaba más gordito. También la comida en Ecuador también. Pura comida, también los fines de semana con los amigos y todo. Entonces, no era tan profesional que diga en Ecuador. ¿Cuáles son las comidas que más extrañas de Ecuador?